Tengo 88 años, y esta mañana subí las escaleras de mi casa sin dolor, sin apoyarme en el pasamanos, sin detenerme a mitad del tramo, sin hacer una mueca de sufrimiento con cada paso. Solo subí, como si fuera cualquier cosa, como si mi cuerpo hubiera olvidado que ya viví casi 9 décadas. Y si me hubieras visto hace un par de años, no lo habrías creído posible. Hubo un tiempo en el que subir escaleras era mi peor castigo. Cada escalón era una batalla. Me dolían las rodillas, me temblaban los tobillos, y mi cadera parecía oxidada, como si cada movimiento estuviera hecho con bisagras rotas. Necesitaba sentarme a mitad del día, porque el dolor no me daba tregua. Y dormir bien, eso ya ni lo recordaba. Pero hoy algo ha cambiado. Y no me operaron. No tomé medicamentos caros, ni hice terapias dolorosas. Lo que hice fue muchísimo más simple, y al mismo tiempo, increíblemente poderoso. Todo empezó con una cucharada. Sí, una simple cucharada en ayunas, de un aceite que descubrí por casualidad, gracias a una conversación que casi no escucho. No tenía grandes esperanzas. De hecho, pensé que era una tontería, pero decidí probarlo, porque ya no tenía nada que perder. Y poco a poco, sin hacer ruido, mi cuerpo empezó a cambiar. En este video te voy a contar qué aceite es, cómo lo empecé a tomar, qué cambios sentí, y sobre todo, por qué creo que puede marcar una diferencia real en tu vida si tú también estás cansado de vivir con dolor. No soy médico, no vengo a prometerte milagros. Solo soy una persona que estaba al límite y encontró una salida donde no la esperaba. Así que quédate conmigo hasta el final. No sabes lo valioso que puede ser esto para ti o para alguien a quien amas. Y antes de seguir, quiero conocerte un poco mejor. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y desde dónde me estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Me encantará leerte. Ahora sí, empecemos. Antes de descubrir ese aceite, mis días eran todos parecidos. Y no por rutina, sino por limitación. Me despertaba con los huesos quejándose, como si durante la noche hubiera estado cargando peso. Las rodillas eran las primeras en protestar. Me costaba ponerme de pie. Tenía que apoyarme con las 2 manos en la cama, empujarme despacio y esperar unos segundos antes de intentar dar el primer paso. A veces, esos segundos se alargaban más de lo que me gustaría admitir. Ir al baño por la mañana ya era una pequeña travesía. Cada paso se sentía como si estuviera caminando con eslabones de hierro atados a los tobillos. Me dolía al girar la cadera, al subir un pequeño escalón, al intentar inclinarme para ponerme los zapatos. Las escaleras, ni hablar. Llegó un punto en el que empecé a evitarlas. Dormía en la sala algunos días para no tener que subir al dormitorio. Me sentía torpe, lento, viejo. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era la sensación de que mi cuerpo ya no era mío, que cada vez podía hacer menos cosas sin ayuda, que estaba cediendo, sin quererlo, mi independencia. Cuando tenía 70, claro que sentía algunos achaques, pero aún podía caminar al mercado, tomar el autobús, barrer la terraza. Hasta jugaba con mis nietos en el parque. Me cansaba, sí, pero podía. Me sentía útil, presente, parte de mi propio mundo. Pero a los 85, ya no era así. Ya no podía caminar más de 15 minutos sin necesitar un descanso. Me costaba estar de pie en la cocina más de 10. Y lo más duro fue empezar a depender de otros para cosas que siempre había hecho solo. Necesitar ayuda para bañarme, para subirme al auto, para cargar una bolsa con naranjas. Recuerdo una vez, estaba en una reunión familiar. Todos conversaban, se movían, se reían, y yo me quedé sentado, mirando. No porque no quisiera participar, sino porque levantarme de esa silla significaba una escena. Que alguien me tomara del brazo, que todos hicieran silencio mientras yo me ponía de pie con esfuerzo, y que después me preguntaran si estaba bien. Otra vez. Esos momentos me hicieron sentir invisible, como si mi presencia se redujera a lo que ya no podía hacer, como si me estuviera apagando en cámara lenta. Y lo peor es que me estaba acostumbrando a esa idea, que este era el precio de hacerse mayor,
que ya no había vuelta atrás. Pero dentro de mí todavía quedaba una pequeña chispa, una parte que no se resignaba, que se decía, en voz bajita, «Tiene que haber otra forma». Y esa forma llegó, de la manera más simple que puedas imaginar. Pero para contártela, necesito llevarte al momento en que todo empezó a cambiar. Hubo un día que todavía recuerdo con claridad, no por algo especial, sino porque fue uno de los días más duros que viví, y también porque, sin saberlo, fue el principio del cambio. Era una tarde cualquiera. Había salido al jardín a regar las plantas. Siempre me ha gustado cuidar mis geranios, mis lavandas. Me da paz. Pero esa vez, algo tan simple como levantar la regadera me exigió demasiado. Cuando terminé, fui a entrar a la casa. Y ahí pasó. El borde del escalón de la entrada. Apenas unos centímetros. Algo que había subido miles de veces en mi vida. Y esa tarde me venció. Puse un pie, lo levanté con esfuerzo, pero mi rodilla no respondió. Perdí el equilibrio. Caí hacia adelante. Me golpeé la pierna contra la puerta, me rasgué la piel y me quedé en el suelo unos minutos sin poder moverme. No podía ni gritar, solo respiraba fuerte, tratando de calmar el dolor que subía como un fuego por toda mi pierna. No fue una caída grave. No me rompí nada, gracias a Dios, pero me rompí por dentro. Mi hijo llegó poco después, me ayudó a levantarme, me limpió la herida, me preguntó si quería ir al médico. Le dije que no, pero en su mirada había algo que me dolió más que la caída, lástima. Y luego, su frase, la que me perforó el pecho. Papá, quizás ya es momento de aceptar que no puedes hacer todo como antes. No te esfuerces tanto, descansa, ya hiciste mucho. Me sonrió con ternura. No lo dijo con mala intención, pero para mí fue como una sentencia, como si el mundo me dijera, ya está, tu tiempo de ser activo terminó, ahora toca sentarte a mirar cómo todo sigue sin ti. Esa noche no dormí. Miré el techo durante horas, con los músculos pesados y la mente inquieta. Me pregunté en silencio si esto era todo, si había llegado a ese punto en el que uno solo espera, que le traigan el desayuno, que le digan qué día es, que lo acompañen al baño. Y por primera vez me sentí a punto de rendirme. Pensé, tal vez esto es envejecer, tal vez ya no hay nada más que hacer. Pero entonces, entre la oscuridad de mi cuarto, algo dentro de mí se reveló. Fue una voz interna, pequeña, pero firme. Una voz que me ha acompañado toda la vida en los momentos difíciles. No, aún no. Intenta una cosa más. Y eso fue lo que hice. No sabía qué, no sabía cómo, pero decidí que al día siguiente buscaría algo, lo que fuera. Un pequeño cambio, una ayuda, un respiro. No para volver a ser joven, no para correr una maratón, solo para sentir que aún podía caminar con dignidad, subir un escalón sin miedo, vivir sin depender. No tenía idea de que ese algo llegaría tan pronto, y mucho menos que vendría en una simple cucharada. Pero antes de llegar a eso, quiero contarte cómo, por pura casualidad, descubrí algo que transformaría por completo la forma en que mi cuerpo se sentía cada mañana. Unos días después de esa caída, todavía con el moretón marcándome la pierna como recordatorio, salí a tomar aire al parque. Me senté en una banca bajo un árbol, ahí donde muchas veces iba a leer o a mirar la gente pasar. No tenía ánimo para nada, pero necesitaba sentir que el mundo seguía girando. Y fue ahí donde la conocí. Se llama Doña Teresa. 83 años, delgada, cabello muy blanco y una energía que no parecía de su edad. La había visto muchas veces paseando por el parque, subiendo y bajando las escaleras sin dificultad, caminando con una postura que ya muchos de nosotros habíamos perdido. Ese día se sentó a mi lado y, no sé cómo, terminamos conversando. Le conté lo que me había pasado. Le dije que ya no podía más con el dolor, que me costaba moverme, que todo me parecía cuesta arriba. Ella me escuchó en silencio, y después, con una sonrisa serena, me dijo algo que no esperaba. ¿Has probado tomar aceite de semilla negra en ayunas? Yo me quedé mirándola,
sin saber si estaba hablando en serio. ¿Un aceite? ¿En ayunas? Le respondí, medio en broma. ¿Y eso me va a devolver las rodillas de los 40? Ella se rió, pero me dijo, sin titubear, no te va a hacer joven, pero te va a devolver la movilidad. Me explicó que lo tomaba cada mañana, una cucharadita en ayunas, que al principio también dudó, pero que con el tiempo notó cómo se le desinflamaban las articulaciones, cómo ya no se despertaba con rigidez, cómo podía subir las escaleras de su casa sin sujetarse de los pasamanos. Yo no sabía qué pensar. Me pareció una de esas cosas que suenan demasiado simples para ser reales. Pero, ¿qué podía perder? Ya había probado cremas, medicamentos, pastillas que me dejaban con el estómago revuelto y sin ganas de nada. Una cucharada de aceite no podía ser peor. Esa misma tarde, al llegar a casa, busqué en internet. Encontré varios comentarios, videos, estudios. El aceite de semilla negra, o también llamado comino negro en algunos países. Hablaban de sus propiedades antiinflamatorias, de cómo ayudaba a personas con artritis, dolores articulares e incluso problemas digestivos. Pedí una botella pequeña en una tienda natural de confianza. Cuando llegó, me sorprendió su olor fuerte, algo picante, con un toque que no sabría describir. No era agradable, pero tampoco insoportable. El color era oscuro, casi negro, y al probarlo, bueno, no era como una cucharada de miel precisamente. Tenía un sabor intenso, un poco amargo, con un regusto que se quedaba unos minutos en la boca. Pero no me importó. Me dije, una cucharadita al día, solo eso, voy a darle una semana. Así fue como empezó. Una simple cucharada, cada mañana, en ayunas, sin pan, sin café, sin distracciones. Solo eso. No esperaba milagros. Pero lo que pasó me tomó por sorpresa. El primer día que tomé el aceite, sentí nada. Una cucharadita, directo a la boca, en ayunas. Me preparé para notar algo inmediato. Tal vez una especie de hormigueo, una sensación de ligereza, o qué sé yo. Uno espera que algo diferente ocurra cuando ha puesto sus últimas esperanzas en una solución nueva. Pero no pasó nada. El segundo día, lo mismo. Mismo sabor fuerte, misma rutina, mismo resultado, nada notable. El dolor seguía ahí. Mis rodillas no dejaron de quejarse al levantarme. Me dije a mí mismo, bueno, no hay remedios mágicos. Pero al tercer o cuarto día, algo cambió. Fue tan sutil que casi no lo noto. Esa mañana me levanté con un poco menos de rigidez en las piernas. Nada espectacular, pero me tomó menos tiempo enderezar la espalda, y los primeros pasos no fueron tan torpes. Me detuve un momento junto a la cama y me pregunté, ¿es esto real o estoy imaginando cosas? No quería emocionarme demasiado. Ya había tenido falsas esperanzas antes, pero decidí seguir. El quinto día, noté otra cosa. Dormí mejor. No me desperté con esa pesadez en el cuerpo, ni con la necesidad de buscar una posición que no doliera. También me di cuenta de que fui al baño con más facilidad. Algo tan simple como eso, que a veces cuesta tanto con la edad, fue distinto. Y ahí empecé a prestar atención. Las mañanas siguientes, el dolor fue cediendo poco a poco. No desapareció de golpe, pero sí cambió de forma. Ya no era ese ardor punzante al ponerme de pie. Era más bien una molestia leve, como si mis articulaciones despertaran despacio, con menos protesta. También comencé a sentir más energía. No era que pudiera correr una maratón, claro, pero ya no necesitaba sentarme después de cada pequeña tarea. Podía lavar los platos sin parar a descansar. Podía caminar por el pasillo sin agarrarme de las paredes. Recuerdo especialmente un día, al final de la primera semana, en que subí 2 escalones, sin pensar en ello. Lo hice sin darme cuenta, y fue al llegar arriba que me detuve, sorprendido. Miré hacia atrás, volví a bajar, y subí otra vez. Me dolió, sí, pero no como antes. No fue ese dolor que te hace dudar del siguiente paso. Me senté en silencio, con una lágrima que me cayó sin darme cuenta.
Era una mezcla de alivio, sorpresa y esperanza. No era un milagro, no era magia, pero era algo real. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi cuerpo respondía, que aún podía mejorar, que no todo estaba perdido. Me dije, esto podría ser el comienzo. Y así fue. Porque esa pequeña cucharada, que al principio me parecía insignificante, se convirtió en el primer paso de algo mucho más grande. Pasaron unas semanas. Cada mañana, sin falta, me tomaba mi cucharadita de aceite en ayunas. No falté ni un solo día. Ya no lo hacía por costumbre, lo hacía con convicción. Era mi pequeño ritual, mi gesto de compromiso con mi cuerpo. Y con el tiempo, los cambios dejaron de ser sutiles. Un día me di cuenta de que podía caminar por el mercado sin buscar dónde sentarme cada 10 minutos. Otro día, agacharme para recoger algo del suelo ya no me costaba tanto. Mis piernas, que antes se sentían como si estuvieran hechas de madera vieja, comenzaron a recuperar una especie de flexibilidad. El dolor seguía ahí, en menor medida, pero ahora era un visitante ocasional, no un huésped permanente. Pero el verdadero momento llegó una mañana cualquiera, sin aviso. Vivimos en una casa antigua, de 2 plantas. Durante años, evité las escaleras como si fueran una trampa mortal. Siempre me quedaba en la planta baja, aunque mis libros favoritos, mi costurero y muchas de mis cosas estaban arriba. Esa mañana, sin pensar, sin planearlo, subí un escalón, luego otro y otro más. Cuando me di cuenta, estaba arriba. Me quedé ahí parado, en lo alto de la escalera, sin aliento, no por esfuerzo físico, sino por la emoción. No había sentido dolor. No había escuchado el crujido familiar en mis rodillas. No había tenido que sujetarme con ambas manos, ni detenerme a la mitad. Simplemente subí. Fue como recuperar algo que creía perdido para siempre. Ese día lo conté en casa. Mi nieto me miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú subiste las escaleras, abuela? Me reí y le dije, ¿por qué? ¿Pensabas que no podía? También lo comenté con mi vecina, la misma que me había hablado del aceite. Me dio un abrazo fuerte y me dijo, ¿lo ves? Te lo dije. Solo había que confiar y ser constante. La noticia se fue esparciendo. En el centro comunitario donde a veces iba a coser, las otras señoras empezaron a preguntarme qué estaba haciendo, cómo era que me veían más erguida, con mejor color, caminando sin bastón. Y yo, con humildad, pero también con orgullo, les contaba. No era una pastilla milagrosa, no era una operación costosa, era una cucharada de un aceite natural, todos los días, acompañada de una decisión firme, no rendirme. Y lo más importante, no fue solo que el dolor bajara, o que pudiera caminar más. Fue esa sensación de volver a sentirme yo, de recuperar el control de mi cuerpo, aunque fuera de a poco, de poder planear algo tan simple como subir a mi habitación, sin temor, de volver a elegir lo que quería hacer, sin que el dolor decidiera por mí. ¿Qué es este aceite y cómo actúa en tu cuerpo? Ahora sí, ha llegado el momento de contarte lo que muchos han estado esperando desde el inicio de esta historia. ¿Qué aceite es el que cambió mi vida? Se trata de algo muy simple, fácil de encontrar y completamente natural. Aceite de oliva virgen extra. Pero no cualquier tipo. Tiene que ser prensado en frío, de primera extracción, sin refinar. El que conserva todos sus compuestos activos, tal como lo usaban nuestras abuelas. Durante años, se pensó que el aceite de oliva era solo una grasa saludable más. Pero en los últimos tiempos, la ciencia ha comenzado a entender su verdadero poder, especialmente cuando se toma en ayunas, como lo hago yo cada mañana. ¿Y qué hace exactamente este aceite en tu cuerpo? Primero, y más importante, reduce la inflamación. Las enfermedades articulares, como la artritis, el desgaste de cartílagos o incluso el dolor crónico, tienen una raíz común: la inflamación persistente. El aceite de oliva virgen extra contiene oleocantal, un compuesto natural que actúa de forma similar a los antiinflamatorios no esteroides
pero sin los efectos secundarios. Es como darle a tu cuerpo una dosis diaria de calma desde adentro. Segundo, actúa como lubricante para tus articulaciones. Así como una bisagra deja de chirriar cuando se le aplica aceite, nuestras articulaciones también lo agradecen. La grasa buena del aceite de oliva ayuda a mejorar la movilidad, a reducir la fricción entre los huesos y a sentir los movimientos más suaves, más naturales, menos dolorosos. Tercero, es un potente antioxidante. Con el paso del tiempo, nuestro cuerpo acumula daño por radicales libres. Es parte del envejecimiento. Pero los antioxidantes, como la vitamina E y los polifenoles presentes en este aceite, ayudan a proteger nuestras células, a mantener la piel con mejor aspecto, el corazón más fuerte y el cerebro más despierto. Y cuarto, algo que no se suele mencionar, pero que noté en carne propia: mejora la digestión. Tomarlo en ayunas ayuda a limpiar el sistema digestivo, estimula la producción de bilis y facilita la absorción de nutrientes durante el día. Yo, que solía sentir pesadez después de cada comida, ahora me siento ligera y con más energía. ¿Y por qué tomarlo en ayunas? Porque es cuando el cuerpo está más receptivo. Después de toda una noche sin comer, el sistema digestivo está limpio, listo para absorber lo que le des. Si le das calidad, lo absorberá mejor. Ese momento del día es como una hoja en blanco. Y cuando le das una cucharadita de este aceite puro, estás diciéndole al cuerpo: aquí tienes lo que necesitas para empezar bien el día. Además, estudios recientes han mostrado que tomarlo en ayunas potencia sus efectos antiinflamatorios y mejora la sensibilidad a la insulina. Incluso hay investigaciones en países del Mediterráneo que vinculan este hábito con una mayor longevidad. No soy doctora, solo soy una mujer de 88 años que decidió probar algo distinto, y funcionó. Pero no soy la única. Conozco a varios que, al incluir este aceite en su rutina, también comenzaron a notar mejorías. Personas mayores que ahora caminan más, que duermen mejor, que han recuperado la esperanza de moverse con libertad. Y todo comenzó con algo tan simple como una cucharadita de aceite en ayunas. Cómo tomarlo correctamente, beneficios y advertencias. Sé que a estas alturas ya estás pensando: está bien, quiero intentarlo, pero ¿cómo se hace bien? ¿Hay un modo correcto? Y sí, lo hay. Yo misma pasé por el proceso de ensayo y error, y quiero ahorrártelo. Aquí te cuento todo lo que he aprendido con los años y con mi propio cuerpo como guía. ¿Cuál es la dosis recomendada? Una sola cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra prensado en frío, en ayunas. Eso significa antes de desayunar, con el estómago vacío. Nada más despertar, toma un vaso de agua tibia, espera un par de minutos y luego bebe la cucharada de aceite directamente. Algunos lo mezclan con unas gotas de limón si les resulta más fácil de tomar así. ¿Qué tipo de aceite? No todos los aceites de oliva son iguales. Asegúrate de que sea virgen extra, prensado en frío y sin refinar. Si puedes, compra el que viene en botella de vidrio oscuro, ya que la luz afecta sus propiedades. Si huele ligeramente a hierba o a aceituna fresca, estás en el camino correcto. ¿Qué puedes sentir al principio? Cada cuerpo reacciona diferente. En mis primeros días, sentí algo curioso. El estómago un poco revuelto, como si estuviera demasiado activo. También tuve más visitas al baño, pero no fue nada grave. Eso se debe a que el aceite estimula la digestión y ayuda a limpiar. Después de unos días, eso pasó. Y ahí fue cuando empecé a notar lo bueno. Menos dolor, más energía por la mañana, menos rigidez en las rodillas. ¿Cómo potenciar sus efectos? El aceite es poderoso, sí, pero no es mágico. Si lo acompañas con pequeñas acciones diarias, sus beneficios pueden multiplicarse. Por ejemplo, hidratación. Bebe agua durante el día. Un cuerpo hidratado lubrica mejor sus articulaciones y elimina toxinas con más facilidad. Ejercicio leve. No necesitas correr maratones. Caminar 20 minutos al día, hacer unos estiramientos suaves
o incluso moverte por casa con intención. Ayuda a que la sangre fluya y el aceite cumpla su función. Alimentación antiinflamatoria. Si puedes, reduce el azúcar, las harinas refinadas y los fritos. Añade frutas, verduras, pescado azul, nueces. Tu cuerpo lo agradecerá. Advertencias importantes. Como todo en la vida, este aceite puede no ser adecuado para todos. Si tienes problemas con la vesícula biliar, trastornos digestivos severos o estás tomando medicamentos anticoagulantes, consulta primero con tu médico. El aceite de oliva, aunque natural, puede estimular la bilis y afectar la absorción de algunos fármacos. Tampoco se recomienda tomarlo en exceso. No por tomar más vas a obtener más beneficios. Una cucharada es suficiente. Más de eso podría provocarte malestar estomacal o diarrea. Recuerda, en la salud, menos es más, cuando se hace con constancia. Y lo más importante, escucha a tu cuerpo. Si algo no te sienta bien, detente. Cada organismo tiene su historia, sus necesidades. Esto me funcionó a mí y a muchos más, pero no es una fórmula mágica para todos. Es solo una herramienta más, una que vale la pena probar, lo que ha cambiado en mi vida desde entonces. A veces me despierto y no lo puedo creer. No porque haya sucedido algo milagroso, sino porque hace apenas unos años, subir un escalón me parecía una hazaña imposible. Y ahora, a mis 88 años, puedo decirlo con orgullo. Me muevo con libertad, con alegría y sin miedo. ¿Recuerdas cómo te conté que antes necesitaba apoyarme en todo? Que cada paso era una especie de negociación con el dolor, una lucha constante con mis rodillas y mi cadera. Hoy, eso quedó atrás. No voy a decirte que tengo el cuerpo de una mujer joven, claro que no. Pero lo que tengo ahora es independencia, y eso vale más que cualquier otra cosa. Puedo subir y bajar escaleras sin detenerme, sin apretar los dientes. Ya no me da miedo salir sola a la calle. Si se me cae algo, lo recojo sin pensarlo 2 veces. Hace poco, volví a hacer algo que no hacía desde los 70, bailar. Fue en una reunión de vecinos. Pusieron una canción antigua, de esas que te hacen cerrar los ojos y sonreír. Y me levanté. Di unos pasos sencillos, pero los di. Sentí mi cuerpo liviano, como si me hubiera quitado años de encima. También volví a cocinar. Antes, me cansaba solo de estar de pie frente a la estufa. Hoy me preparo mis comidas con gusto, con paciencia, disfrutando cada momento. Me levanto temprano, me tomo mi aceite con el estómago vacío y empiezo el día con una energía que hacía años no sentía. Mis nietos me miran con sorpresa. «Abuela, ¿tú subiste sola las escaleras?», me preguntan, como si fuera un acto de magia. Y yo les sonrío. No hay magia aquí. Solo hay un pequeño hábito diario, una cucharada de algo bueno y el deseo profundo de no rendirme. He recuperado más que movilidad. He recuperado mi confianza. Ya no camino con miedo. Ya no me siento frágil o dependiente. Y eso ha cambiado también mi estado de ánimo. Estoy más animada, más habladora, con ganas de hacer planes, de salir, de visitar, de vivir. He aprendido algo importante. Los grandes cambios empiezan con cosas pequeñas. No necesitas una operación costosa, ni un medicamento milagroso. A veces, todo empieza con algo tan sencillo como cuidar tu cuerpo desde temprano, con algo tan humilde como una cucharadita de aceite cada mañana. Ese pequeño acto diario me devolvió algo que había perdido, la sensación de que mi cuerpo me pertenece, que puedo confiar en él otra vez, que aunque tenga casi 90 años, todavía puedo mejorar. Hoy te he contado mi historia, desde los días en que apenas podía moverme sin dolor, hasta este momento en el que me siento libre, fuerte y agradecida. No fue un camino rápido, ni fácil, ni mucho menos milagroso. Fue un cambio pequeño, pero constante. Una simple cucharada de aceite en ayunas. Una decisión diaria de no rendirme. Porque esto no se trata de una cura mágica. No hay trucos. No hay promesas imposibles. Se trata de entender que, incluso en la vejez, el cuerpo puede responder cuando lo cuidamos con amor y constancia.
No quiero que pienses que con este aceite todo cambiará de un día para otro, pero sí quiero que sepas que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cuidar lo que comes, moverte aunque sea un poco, y darte la oportunidad de probar algo nuevo, puede ser el primer paso hacia una vida más digna, más activa, más tuya. Yo creía que ya era tarde, que a mis 85 años ya solo me quedaba resignarme, pero me equivoqué. Y hoy, con 88, puedo decirte que todavía es posible, que si estás escuchándome desde tus 70, tus 80 o incluso tus 90, todavía puedes cambiar tu historia. No te rindas. No te conformes con una vida de dolor o dependencia. A veces, todo comienza con una decisión tan sencilla como darle una oportunidad a tu cuerpo de sanar. Así que dime, ¿conocías este aceite? ¿Tú también estás buscando una forma de reducir el dolor y recuperar tu fuerza? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber cuántos años tienes, desde dónde me escuchas, y si estás dispuesto a intentarlo también. Y si conoces a alguien que está pasando por lo mismo, compártele este video. Tal vez, lo que aprendimos hoy juntos pueda darle esperanza a otra persona que también pensaba que ya era tarde para mejorar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más consejos y más razones para seguir adelante, paso a paso.